Bien, nuevamente buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar las generaciones de la computadora. En la actividad, como les decía, nos solicita o les solicita que realicen un mapa conceptual. Resulta que las generaciones se están organizando por etapas y vamos a ver una a una cada generación con los aspectos, repito, más importantes, y vamos a ir subrayando para que les quede claro. Vamos a hacer la lectura, luego se subraya y así vamos pasando una a una cada generación. Entonces, en esta primera generación, que va desde 1951 a 1958, he sacado este resumen que voy a leer a continuación. Les agradezco que estén pendientes porque ahora empiezo a preguntar. Las computadoras de la primera generación emplearon tubos al vacío para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba por medio de cilindros magnéticos, sobre el cual un dispositivo de lectura-escritura colocaba marcas magnéticas. Estas computadoras eran mucho más grandes, usaban gran cantidad de electricidad y generaban más calor. Ecker y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo la UNIVAC 1. Entonces, ¿cuáles serán los aspectos más importantes de esta lectura? ¿Quién me puede decir? O empezar por el primero, por lo menos. Empleaban tubos vacíos. Usaban tarjetas perforadas para almacenar los datos. ¿Cómo? Empleaban tubos vacíos. Utilizaban tarjetas perforadas para almacenar datos. Bueno. Primero, dijo el otro, vamos por el principio. Entonces, Entonces, voy a ver si puedo acá mirar. Me está dando. Vamos a colocar el resaltador. Entonces, emplearon tubos al vacío para procesar información. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Ingresaban datos por medio de tarjetas perforadas. ¿Qué otra cosa? Usaban cantidad de electricidad y generaban más calor. Bueno, esas son características, ¿no? Eran mucho más grandes, usaban gran cantidad de electricidad y generaban calor. Esas son características propias de ella. ¿Qué otra cosa? El almacenamiento lo hacía por medio de cilindros magnéticos, almacenamiento. Entonces fíjense en ustedes que hay 1, 2, 3 y 4 aspectos. Y finalmente pueden decir que en esa época apareció o se construyó la UNIVAC 1, que fue construida por estos dos señores. ¿Sí? Entonces, todas son características. ¿Sí? Empleaban tubos al vacío para procesar información, se ingresaban los datos por medio de tarjetas perforadas y almacenaban por medio de cilindros magnéticos. Las computadoras eran mucho más grandes, necesitaban
gran cantidad de electricidad y generaban más calor. Y finalmente, como les digo, Ecker y Mauchly construyeron la UNIVAC 1, o aparece la UNIVAC 1 construida por Ecker y Mauchly. De ahí cada uno lo organiza como quiera, de acuerdo a su habilidad o a su conocimiento. Eso quiere decir que usted puede hacer, si quiere, en una página cada generación o 2 generaciones por página. Cada uno define cómo lo va a hacer para que le quede bien organizadito. Esa sería la primera generación. Ahora vamos a la otra. Por favor lean, porque con esta lluvia me gasto la garganta acá y de pronto ni me escuchan. Léanlo, por favor. Entonces, en el primer párrafo, ¿qué es lo más importante? El transistor. Hizo ¿El posible qué? la nueva generación de Se el inventaron. transistor. Si estamos hablando de las características, Que eran más rápidas y Más más rápidas. pequeñas. ya, correcto, muy Con bien. menores necesidades de ventilación. Computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Pues usted resume eso, acuérdese que no van a colocar todo el texto allá porque si no se daña el mapa conceptual. Acuérdese cómo lo deben hacer. Bueno, ¿y qué pasa? Que acá, ¿cómo es la forma de almacenar ya en la segunda generación? ¿Por medio de qué? De tambores giratorios. No, lean bien. No. Con redes de núcleos magnéticos. Ah, bueno, por medio de redes de núcleos magnéticos, ¿sí? Almacenamiento, almacenaban por medio de redes de núcleos magnéticos. Esas dos cositas, que las computadoras eran más rápidas, más pequeñas y que necesitaban menos ventilación, esa es una. Y luego que almacenaban información mediante redes de núcleos magnéticos. Ahora, habla de este señor COBOL. Este COBOL, como bien se dice ahí, es un lenguaje orientado ya a negocios en general, ¿sí? Es un lenguaje totalmente donde se envían las instrucciones, todavía no es gráfico, es todavía muy rudimentario por aquella época. Entonces dice que los programas de computadoras mejoraron, ¿sí? Y que el COBOL ya estaba disponible comercialmente, porque resulta que este señor COBOL aparece en la primera generación, pero allá no lo nombramos. Entonces no se vayan a confundir. No es que aparezca en la segunda generación, sino que en la segunda generación es que se puede comercializar. Entonces, si usted lo va a nombrar, usted lo que tiene que decir es que el COBOL se logra comercializar o está disponible comercialmente, ¿sí? Bueno, aparte de eso dice, si no le quiere colocar eso, pues no lo hace. Lo más importante es que ese COBOL, que ese era un lenguaje de programación, se puede ejecutar en varios computadores
a la vez. Entonces se puede ejecutar en diversos equipos de cómputo o computadores, ¿sí? Luego dice que esta segunda generación usó nuevas aplicaciones que ya sirvieron para qué, pues para las reservas de líneas aéreas, para controlar el tráfico, para simular diferentes actividades en el campo de la investigación, ¿sí? Y acá dice, las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventario. Entonces usted puede decir que en la segunda generación las computadoras se usaban para diversas tareas, se usaban para nuevas aplicaciones, o sea, ya se podía asignar diferentes tareas a la computadora, no necesita ponerse y nombrar todas esas que están ahí, sino que usted simplemente puede decirlo así. Si quiere nuevas aplicaciones para trabajo y de pronto nombrar 2 y listo, no tiene que hacer nada más. Eso sería en cuanto a la segunda generación. Vamos a ver la tercera. Bueno, aprovechando que ya la lluvia por acá ha bajado un poco, les voy a ir leyendo. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, también conocidos como pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado chip por el ingeniero Jack Kilby dieron origen a la tercera generación de computadoras. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Se empiezan a utilizar los medios magnéticos de almacenamiento como cintas magnéticas de 9 canales, enormes discos rígidos, etc. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea. Eso se conoce con el nombre de multiprogramación. Ahora, en esta tercera generación hay un aspecto de lo que acabo de leer. Hay uno que hay que nombrarlo de primero en el mapa conceptual, porque es el que marca los cambios en esta tercera generación, ¿sí? ¿Cuál será el evento más importante de esta etapa? Que ya utilizaban. El chip. Correcto. El chip, el circuito integrado. Gracias a ese señor chip o circuito integrado, Harold, apague el micrófono. Gracias a ese chip o circuito integrado es que se logra empezar a achicar, digamos así, a reducir el tamaño de las computadoras. Entonces fíjense que ese es un hecho muy, muy importante de esa generación. El que marca esa generación es eso. Entonces usted debe iniciar diciendo que aparece o se descubre o se desarrolla el primer circuito integrado chip
que fue desarrollado por este señor, Jack Kilby. ¿Qué permitió este circuito integrado? Pues permitió flexibilidad de los programas y estandarización de los modelos. Aparte de eso, ¿qué permitió? Que apareciera la multiprogramación. ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Que los programas podían correr de manera simultánea, o sea, a la vez en diferentes computadores, porque hasta la etapa anterior un programa solo podía correr o utilizarse en un solo computador. Ahora no, aquí ya se pueden utilizar en varios computadores, por eso se habla de multiprogramación. Dice que acá se hacen todavía más pequeñas, si usted le quiere colocar eso, y si no, habla de se puede colocar esta parte como características propias de la computadora, que se hacían más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran más eficientes. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo se almacenaba la información? ¿Quién me dice? ¿En pastillas de silicio? No, ¿En los discos magnéticos? en medios magnéticos. Cintas, sí, señor. cintas. Ajá. Cintas Entonces, magnéticas. muy bien. Entonces, fíjense que las pastillas de silicio al final son los mismos chips, ¿sí? Los circuitos integrados chip, ¿sí? Entonces, ese no. Pero lo otro que usted está diciendo es algo muy importante que no lo deben dejar por fuera, que el almacenamiento se llevaba a cabo por medio de los famosos medios magnéticos, que cuáles son. Pues si usted no quiere nombrarlo así, pues usted dice almacenamiento por medio de cintas magnéticas y discos rígidos, ¿sí? Disco rígido. Así se hacía el almacenamiento en ese momento. Y eso sería lo más importante de la tercera generación. Después lo vamos a retomar. Vamos para la cuarta. Aparecen en esta cuarta generación dos mejoras, que son que el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio. Ahí sí ya empiezan a almacenar en chip de silicio y se empiezan a colocar muchos componentes electrónicos en un microchip, porque se sigue reduciendo el tamaño de la computadora, ¿sí? Entonces, gracias a que ese chip permite reducir el tamaño del microprocesador, se hace posible que aparezca la famosa computadora personal, que es la que hoy utilizamos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestros quehaceres cotidianos. Después, Intel Corporation presenta el primer microprocesador que apenas era de 4 bits, o sea, tenía una capacidad muy baja, pero pues en aquella época era muy bueno. Que ahí habla de que contenía 2250 transistores y que fue llamado o bautizado como el 4004. Fíjense que acá abajo les dicen que esta generación se caracterizó por tener esos avances tecnológicos en muy poco tiempo, pero nada de eso es tan relevante como decir que el almacenamiento se hacía por medio de ¿qué?
Los chips de silicio. Ajá, por los chips de silicio. Entonces, habla de los chips de silicio para almacenar, y dice que gracias a la microminiaturización de los circuitos, bueno, y aparece el microprocesador, el microprocesador hace posible la creación de las computadoras personales. Como un dato importante podemos decir que Intel Corporation desarrolla el primer microprocesador llamado 4004. Y eso fue lo más importante, porque en la medida en que aparece el chip de silicio, repito, se reduce mucho el microprocesador, que es el que controla todo el proceso en una computadora. Y gracias a este señor, pues aparecen las computadoras personales. Y eso sería solamente lo que iría en esa parte. Ahora continuemos acá. En 1977 aparecen las primeras computadoras IBM, se integra al mercado de las computadoras con su computador personal, y lo más importante, se incluye un sistema operativo. Eso es supremamente importante, no lo vayan a dejar por fuera. Entonces, aparecen las microcomputadoras de IBM, y estas incluían un sistema operativo llamado DOS, que es el que dio inicio a lo que hoy conocemos como Windows. En ese momento el DOS era por medio de instrucciones escritas, y poco a poco se fue avanzando hasta llegar a lo que es hoy el Windows con interfaz gráfica que conocemos. Luego dice, los sistemas operativos han alcanzado un notable desarrollo, sobre todo por la posibilidad de generar gráficos a grandes velocidades, lo cual permite utilizar interfaz gráfica de usuario, que son pantallas con ventanas, iconos, o lo que se conoce como figuras, y menús desplegables que facilitan las tareas de comunicación entre el usuario y la computadora, que eso era lo que a grandes rasgos les estaba diciendo. Inicialmente este sistema operativo de OS, vuelvo y le repito, era por comandos. ¿Qué quiere decir? Todo se ingresaba por medio del teclado, dándole las instrucciones al sistema operativo. Poco a poco fue avanzando. Aparece por allá el Windows 3, el Windows 3.1, luego aparece el Windows 95, y así sucesivamente, que el Windows NT, que el Windows 2000, que el Windows Milenio, el Windows XP, bueno, una serie de sistemas operativos que poco a poco han ido reforzándose, ajustándose de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y cada día es más amigable para su manejo. Entonces eso fue, pero esta parte de acá nada que hacer ahí, es simplemente como una información en la que dice que poco a poco fueron apareciendo todas estas interfaz gráficas de usuario, que son las que permiten hoy que el usuario interactúe más fácil con la computadora. Vamos con la quinta generación. En esta quinta generación
dice que se dan dos grandes avances tecnológicos. En el año de 1982 aparece la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo. Entonces, esta es un avance muy importante. Entonces, aparece primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo. ¿Qué quiere decir eso de proceso paralelo? Resulta que antiguamente usted solamente podía utilizar una aplicación o un programa en el computador. No podía hacer lo que hace usted actualmente o lo que yo hago actualmente, que estoy manejando de pronto Word, pero a la vez estoy en el Google investigando algo, o también estoy escuchando música. Esos son procesos paralelos, o sea, al mismo tiempo. Hasta la cuarta generación eso no se podría hacer, pero acá en la quinta, con la aparición de la supercomputadora, ya aparece ese proceso paralelo, ¿sí? Entonces fíjense que esas computadoras, como características generales, pues trabajaban en paralelo y podían reconocer voz e imágenes, ¿sí? También decía que tienen capacidad de comunicarse con un lenguaje natural e irán adquiriendo la habilidad para tomar decisiones con base en procesos de aprendizaje fundamentado en sistemas expertos e inteligencia artificial. Entonces eso no le vamos a colocar porque si no el mapa conceptual pues no es un mapa conceptual. Entonces si usted va a colocar, que debe serlo, las características de la computadora de la quinta generación, pues sería que trabajan en paralelo, que reconocen voz e imágenes, que almacenan la información por medio de ¿qué? ¿Qué me dice? Fíjese En dispositivos magneto-ópticos. ópticos. Ajá, fíjese cómo vamos avanzando y aquí ya aparecen los que ya todavía podemos manejar nosotros. Los dispositivos magneto-ópticos, como por ejemplo, ¿qué era? El DVD. ¿Sí? Aparece el DVD. Y pues si ya aparece el DVD, pues hay más capacidad de almacenamiento. Fíjense que acá habla de que ya se almacenaba en gigabyte. Y ya se podía almacenar video y sonido, que eso también es un gran avance. Y habla también de que los microprocesadores utilizaban, eso también lo pueden colocar, los microprocesadores utilizaban tecnologías VLSI y ULSI. ¿Sí? Estas tecnologías que permitían, pues permitían que la máquina fuera más rápida, que desarrollara procesos con mayor habilidad, con mayor precisión, y aparte de eso, que el video y el sonido fuera más exacto. Cuando digo exacto, ¿qué quiero decir? Pues que se escuchara mejor y que se viera mejor. Entonces, entonces ya aparecen las tarjetas gráficas también, que son las que le dan mayor, digamos, cobertura en esos procesos a una computadora. Fíjense que ahí está solamente lo que deben colocar. Vamos para la sexta generación, que ahí está lo que tenemos prácticamente hasta la fecha. Aparecen computadoras más pequeñas, más potentes, procesadores más rápidos y con menos consumo de energía. Eso lo pueden colocar en características sin ningún inconveniente, mirando a ver cómo lo acomodan.
Hay un dato muy importante. A partir de la sexta generación, los sistemas operativos manejan algo que se llama interfaz gráfica, que es lo que actualmente conocemos nosotros en nuestro entorno Windows. Esa es la interfaz gráfica. Y en Excel y en Word y en todos los programas que estamos manejando, todos tienen botoncitos por medio de los cuales podemos dar las órdenes al programa. Eso es lo que conocemos como interfaz gráfica. Dice, la velocidad de los procesadores aumentó drásticamente del orden de los megahertz a las primeras unidades de gigahertz. Entonces, velocidad de procesadores, voy a volverlo a tomar. Velocidad de los procesadores estaba en unidades de gigahertz. ¿Sí? Aparecen tarjetas de video. Las tarjetas de video en forma PCI Express, porque dice que avanza, pero pueden dejarla en PCI Express, que eso es hasta la fecha, todavía tenemos ese tipo de tarjeta. Los discos duros, pueden decir que los discos duros tenían capacidad en mega y en tera, porque si ustedes se dan cuenta, algunos todavía tenemos nuestra capacidad en disco duro de megas. Los últimos y los más actuales están manejando tera, que esa ya es la capacidad mucho más amplia para almacenar información. Bien, después dice que pasando por los discos con motor eléctrico a los nuevos de memoria SSD, por ende la velocidad de lectura y escritura hoy superan los 300 megabytes por segundo. Los monitores, fíjense que los monitores a partir del año 90, los monitores se vuelven, antiguamente eran monocromáticos y pasan a ser, cuando habla de esto, monitores de color con millones de colores, pues usted puede colocar simplemente monitores policromáticos que manejan multitud de colores, ¿sí? Monitores, entonces le escribo acá con millones de colores, pero usted no necesita escribir todo eso, sino que solamente escribe la palabra policromático y con eso es más que suficiente. Aparte de eso en su parte interna, pero en su parte externa aparecen, como en su parte física de estructura, aparecen los monitores LCD. Entonces, los monitores eran monocromáticos y se desarrollan monitores LCD, que son los que habitualmente ya ustedes conocen o que popularmente se conocen como pantalla plana. Esos son los LCD. También dice que algunos periféricos evolucionaron y aparece la impresora, avanzan las impresoras. Fíjense que antiguamente se conocían las impresoras de matriz de punto y hoy en día manejamos la impresora de inyección de tinta y la impresora láser. La inyección de tinta es la que usted tiene su cartuchito pequeño y que es el que le inserta a su impresora para poder que tenga tinta para imprimir. Mientras que la impresora láser tiene un tóner, que es un polvillo que tiene internamente el recipiente donde se recibe ese tóner. Entonces las más habituales, y me imagino que de pronto ustedes las distingan o tal vez la tengan en su casa, son las de inyección de tinta. Si usted quiere puede colocar eso, si no pues no. Escribe avance en impresoras y puede nombrar las de inyección de tinta y las impresoras láser. Y eso sería todo. Tienen que retomar y mirar
y mirar poco a poco cómo usted va a ir organizando su información. Vuelvo y le repito, cada uno de ustedes tiene su propio estilo. Por eso es que yo les digo que no debe haber trabajos copiados, porque cada uno maneja su propio estilo y forma de trabajo. Entonces, ya están definidos los aspectos más importantes. Ahora, ¿qué falta? Pues prestarle un poquito de atención a la cosa, cogerle la lógica y poder plasmar en un mapa conceptual. Recuerden lo que les dije al inicio. Si usted ve que no le cabe 2 generaciones en una sola página, pues haga cada generación en una página. Lo importante es que quede entendible, que usted no vaya a hacer un mapa donde le cabe, o sea, deja cualquier cantidad de información, entonces la letra la tiene que hacer muy pequeña, hasta que queda borroso, bueno, qué sé yo. Háganlo bien hecho, háganlo despacio, pero háganlo por favor cuando me lo vayan a presentar, que ese mapa esté hecho con lapicero para que yo pueda verlo bien. Ahora, les pregunto, ¿alguna duda al respecto? No, señora. No, profe. ¿Sí les sirve esa información que les di, ya ese resumen que se sacó? ¿Sí les sirve para hacer el mapa conceptual? Sí, Claro, señora. profe. Sí, claro, Sí, profe. señora. Ah, bueno, listo. Entonces, con eso, porque es que acuérdense, no se me vayan a quedar, me preocupa que se me vayan a quedar del tiempo. Recuerden que estamos cerrando periodo. Entonces, con eso ya queda claro lo del mapa conceptual que deben hacer.